Bienvenidos, manitas. En el vídeo de hoy vamos a utilizar cartón. ¿Me acompañáis? ¡Empezamos! Como ya habréis visto en la miniatura del vídeo, hoy vamos a hacer un archivador organizador para esos libros que estamos leyendo en ese momento. Tenerlos bien colocaditos y a mano. Aunque yo no sé el uso que le voy a dar. Yo lo voy a hacer para tener mis agendas y libretas en donde anoto ideas o hago mis listas de materiales organizadas y cerquita de mi mesa de trabajo. Y para ello yo voy a utilizar cartón de caja de embalar de doble canal. El grosor es de medio centímetro. Las medidas que yo os voy a dar es para este grosor. Si no tenéis este tipo de cartón y tenéis del más finito, pues vais añadiendo capas hasta llegar al medio centímetro. Si en vez de este cartón queréis utilizar el cartón contracolado de 2 milímetros de grosor, en la cajita de descripción del vídeo os dejaré las medidas para ese tipo de cartón. Y las medidas que vais a tener que cortar son las siguientes. Para la base, una pieza de 18 por 15 centímetros. Para el frontal, una pieza de 15 por 15 centímetros. Para los laterales, dos piezas iguales de 19 por 15 centímetros. La trasera medirá 10 por 15 centímetros. Y la última pieza, que será un divisor de 18 por 14,5 centímetros. Siguiente paso, vamos a coger estas dos piezas que son los laterales y miden lo mismo. Y vamos a darle una forma que nos guste. Y vamos a marcar en un lateral corto 10 centímetros. Y ahora vamos a hacer la forma que más nos guste y lo cortamos. Y esta pieza nos va a servir de plantilla. Para poder cortar el divisor con la misma forma, lo colocamos alineado aquí en la parte de arriba y vamos a dejar medio centímetro en estos tres lados, que es el grosor de mi cartón. Damos la vuelta, marcamos y cortamos. Y ahora ya pasamos a montar la estructura. A la base le vamos a pegar la pieza que es el frontal, que medía 15 por 15. Yo lo voy a pegar todo con silicona caliente porque es mucho más rápido. Siguientes piezas, los dos laterales. El divisor lo podéis centrar o pegarlo hacia un lado o hacia otro. O también podéis colocarle más de un divisor. Y por último, la pieza que nos queda, la trasera. Y ya tenemos nuestra estructura formada. Como veis, nos pueden caber unos cuantos libros. El siguiente paso, vamos a cubrir los cantos. Y para ello voy a utilizar masilla, tapagrietas. Si me seguís, sabéis que esta manera es la que más me gusta de cubrir todo el canto del cartón. El acabado que nos queda es muchísimo mejor que si le pegamos cinta adhesiva. Vamos a darle una primera capa que cubriremos todo el canto y dejaremos secar. Una vez se nos haya secado esta primera capa, lijaremos y si vemos que es necesario darle una segunda capa porque se han quedado algunos orificios, pues la aplicamos y el mismo proceso, dejamos secar y volvemos a lijar. Siguiente paso, cubrir todo el cartón o bien con gesso o con pintura acrílica blanca, que es esto segundo lo que estoy utilizando yo. Voy a aplicarle dos capas, dejando secar entre capa y capa. Y esto lo hago para conseguir un fondo claro y poder seguir trabajando. Lo aplico con esponja, pero también podéis utilizar pincel. Siempre que trabajemos con cartón, cada vez que apliquemos una capa de cualquier producto, si ese producto le va a dar humedad al cartón, lo tenemos que dejar secar muy bien antes de aplicar la siguiente capa de pintura, de cola, de lo que vayamos a utilizar.
porque si no se nos podrá deformar la pieza. Una vez ya está seco, aplicamos el color en el interior de nuestro organizador. Podemos utilizar pintura tiza o pintura acrílica. En mi caso estoy utilizando pintura tiza en el tono aguamar. Pasamos a hacerle el decoupage. Yo voy a utilizar papel japonés. En el vídeo donde os mostré estos papeles os pedí ayuda y os pregunté cuál de los dos preferíais ver antes, el de las cenefas o el de las flores con el fondo de madera. Y la mayoría de vosotros habéis escogido este papel de aquí. Pero no os preocupéis, el resto que hayáis pedido las cenefas de flores, porque en breve lo utilizaremos. Como no voy a tener suficiente papel para forrar los 4 laterales, he decidido forrar 3 de ellos y este, que va a ser mi frontal, lo decoraré de otra manera. Y lo primero que voy a hacer va a ser tomar la medida, lo voy a ajustar muy bien al borde para aprovechar todo el papel e ir marcando y cortando las piezas que necesito. Para hacer el decoupage, pincel de cerdas suaves y medium para decoupage. También podéis utilizar cola blanca rebajada con muy poquita agua. Como el papel lo he recortado muy justito, andamos un poquito escasos, para asegurarme que voy a cubrir toda la superficie, coloco mi papel donde quiero pegarlo y voy a ir por partes, poco a poco. Aplicamos una capita muy finita y bien extendida y pegamos el resto. Colocamos un plástico encima y frotamos del centro hacia afuera para eliminar posibles arrugas, aunque ya os digo que con el papel japonés apenas se arruga. Y terminamos de pegar aplicando una capa del mismo medium del centro hacia afuera, esta vez más generosa. Así vamos a ir haciendo con los otros 2 laterales. Con el papel que me ha sobrado he cortado unas tiras para hacerle decoupage en la parte de arriba del frontal y en esta parte de aquí abajo, que cubra igual que estos laterales de aquí. Pasamos a decorar el frontal. Para ello he cortado en cartón contracolado de 2 milímetros, aquí podéis utilizar el cartón que tengáis. Una pieza que sea 1 centímetro más pequeña todo alrededor. Y paso a darle color, solo por los bordes y en uno de los lados. Primero aplico pintura acrílica blanca para cubrir el gris del cartón y cuando se haya secado aplicaré el mismo aguamar que utilicé para pintar el interior de nuestro organizador. Paso a envejecer la pieza. Yo voy a utilizar tinta para sellos permanente, pero con pintura acrílica podéis hacer exactamente lo mismo. Y lo voy a hacer por los bordes y en la pieza que acabamos de pintar de azul. Para decorar el interior y a la vez reforzamos un poquito más la estructura, he cortado unas tiras en cartulina color craft, tiras de 2 centímetros de ancho que he doblado a la mitad y le he hecho estos pequeños mordisquitos a modo de decoración. Y también voy a entintar los bordes. Con esta misma cartulina he cortado una pieza con el mismo tamaño que mi base. Le he quitado un par de milímetros alrededor y la he pegado. Y ahora simplemente las vamos a ir pegando en el interior con cola blanca.
Una vez ya se nos haya secado la pieza del frontal, la pegamos con cola blanca. Antes de seguir con la decoración, vamos a proteger todo lo que tenemos ya hasta ahora. Yo voy a utilizar un barniz en spray en acabado mate, pero podéis utilizar el barniz que más os guste. Siguiente pieza. Voy a colocar en el frontal esta piecita metálica que, si vosotros preferís, podéis colocarle ahí algún texto, o como voy a hacer yo, que voy a decorarlo con los restitos de papel que me han quedado en un trocito de cartulina. Se lo he pegado. Una vez ya lo tenemos seco, con esta pieza vamos a buscar la parte del papel que más nos guste. Una vez ya lo tenemos escogido, o bien lo colocamos así al trasluz de una ventana y marcamos para recortar, o presionamos marcando el papel. Lo centramos en la pieza cuadrada y o bien lo pegáis o lo atornilláis. Yo voy a hacer las dos cosas. En las esquinas voy a colocarle unas tachuelas que son de tapicero, también metálicas. Un orificio con cuidado de no traspasar al interior y con un adhesivo que sepáis que pegue bien el metal. Las colocamos en su sitio. Y también le pego unas patitas y ya lo tendríamos terminado. Y este es el resultado. Para tener los libros que estamos leyendo a mano, o como yo, tener mis libretas y agenda colocaditas. Vosotros escogisteis el papel y espero que os guste cómo lo he utilizado. Si es así, darle me gusta al vídeo y compartirlo para que más personas puedan verlo, y así me ayudará a que siga creciendo el canal. Muchísimas gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.